Hoy vamos a ver la Grecia moderna. La historia de Grecia moderna tiene, como todo lo que significa este país, una cantidad de lecturas. Entonces, por un lado, hemos visto cómo la cultura griega viajó por entre las geografías, las eras históricas, los continentes, se volvió el Renacimiento, se volvió el Romanticismo, se volvió una cantidad de espectros de Occidente, vienen y van de la cultura griega. Pero el pueblo griego, los griegos de carne y hueso, ¿qué fue de ellos? Entonces, habíamos quedado, la última vez que vimos a los de carne y hueso, los habíamos visto huyendo de Bizancio, bajo la caída frente a los turcos otomanos. Habíamos visto cómo en ese frenesí, en ese caos que estaba pasando en el momento de la caída de Bizancio, decían que hacia dónde iban, y decían Istanpolis, hacia la ciudad, polis es ciudad, y que de este vocablo Istanpol salió Estambul. Entonces, a partir de 1453, los turcos se tomaron Bizancio, y se tomaron el Islam también, pero se tomaron Bizancio, y en ese momento habíamos dicho que había muerto la Roma, ahí, solo ahí, 1000 años después de la caída de la parte occidental del imperio, murió la Roma, de verdad, la Roma de Oriente. Entonces, ¿qué pasa durante ese tiempo? Pues que los turcos se van a tomar todo lo que fue Bizancio, y lo van a llamar Estambul, van a ser musulmanes, van a crear un mundo musulmán, se van a volver musulmanes sunitas, porque como ellos se tomaron el Islam y tenían una cultura en ese momento mucho menos desarrollada que las dos grandes civilizaciones a las que dominaron, entonces optaron por la religión musulmana y se convirtieron al Islam. El Islam siguió existiendo, pero ya no como califatos, ya no un Islam árabe, sino un Islam turco, con sultanatos. Entonces los otomanos, los turcos bajo el mando de Osmán, fueron creando su imperio sobre las pilares de los dos grandes culturas que conquistaron, como han hecho todos los demás pueblos. Pero entonces van a ser básicamente musulmanes. Entonces las iglesias y todo ese mundo cristiano ortodoxo tan místico, tan profundo, tan sentido, va a quedar cubierto por el Islam. Y habíamos visto cómo la invención de los cañones turcos va a acabar con la triple muralla y Constantinopla va a caer. Constantinopla se va a llamar Estambul. Entonces ya no es Bizas, ya no es Constantinopla, ya es Estambul. ¿Eso qué significa? Que los griegos quedan sometidos al dominio turco y que los turcos van a durar allá 6 siglos, casi, de un imperio grandísimo que van a tener allá en Armenia. En todo el Medio Oriente, el Imperio Turco Otomano va a tener prácticas en Europa y en Asia. Entonces va a cubrir lo que es Turquía, lo que hoy es Anatolia, o sea, es decir, Turquía, y lo que es Siria, Líbano, Egipto, toda esa parte, y lo que es, digamos, toda la parte del Sinaí, del Mar Rojo, lo que hoy es Palestina, lo que es Siria, lo que es Líbano, Israel, todo eso era parte del Imperio Turco Otomano. Por el lado del Medio Oriente, y por el otro lado va a los Balcanes. Y al ir a los Balcanes, esa es la parte europea y es la parte que correspondía al territorio de Grecia. Entonces Grecia y los Balcanes van a quedar sometidos y le va a quitar un mordisco grande a los serbios que se llamará Kosovo, y ahí va a crear población musulmana, y ahí se van armando, digamos, una cantidad de nuevos factores en el mundo de los Balcanes. Entonces los griegos van a estar toda la vida, digamos, durante todo este tiempo sometidos, y en 1821, es decir, en el siglo XIX, Grecia empieza los movimientos de independencia frente a Turquía, porque están desde 1453 bajo el dominio turco, y todas las ciudades griegas quedaron bajo la dominación turca otomana. Entonces ellos van a empezar su proceso de independencia en el momento en que el imperio turco ya está debilitado. Para el siglo XIX este imperio ya llevaba tanto tiempo,
pues dígame, desde 1453, ya llevaba muchísimo tiempo, que lo llamaban el anciano enfermo de Europa. Entonces, en el momento en que Grecia empieza su lucha de independencia en 1821, el mundo es sumamente complejo y el movimiento de independencia griega va a desatar y a detonar una gran cantidad de nuevas tendencias y de nuevas perspectivas históricas y de conflictos dentro de la zona. Entonces, ¿en qué andaban las potencias en ese momento? Ahí en 1821 hay un cambio de manos, hay un nuevo, digamos, se están barajando nuevos equilibrios históricos. Los franceses habían tratado de hacer lo posible porque no los acabaran después de las aventuras de Napoleón, estaban en restauración. Los españoles estaban a punto de perder las últimas 2 colonias que perderían al final del siglo. Los ingleses estaban en pleno proceso de expansión. El imperio ruso zarista estaba en su fase de mayor expansión, porque es en esa época, entre los Alejandros y los Nicolases, cuando termina de expandirse sobre Georgia, Armenia y Azerbaiyán, lo que llaman el Transcáucaso, y sobre el Asia Central, sobre Uzbekistán, Tayikistán, Turkmenistán, Uzbekistán y Kirguisia. Entonces, esas expansiones del Imperio Ruso hacen que el Imperio Ruso tenga toda clase de intereses en Europa, porque está en pleno proceso de expansión. Y eso hace que los ingleses tengan toda clase de, digamos, de medidas para frenar el avance ruso, porque como el centro del Imperio Británico es la India, y lo que a los británicos les interesa es la ruta a la India, la expansión rusa por los Balcanes o por el Medio Oriente es muy peligrosa para ellos. Entonces es primordial para el Imperio Británico trancar la expansión del Imperio Ruso. Entonces, ¿qué pasa? Que hay una cantidad de movimientos nacionalistas que se están generando en los Balcanes y que empiezan a partir de Grecia, y hay una cantidad de potencias que están mirando esos movimientos a ver a qué mano le apuestan y dónde ponen la marea. Y esa mirada de a ver a qué mano le apuestan determina a quienes apoyen y a quienes no apoyen, y cuándo los apoyan y cuándo no los apoyan. Entonces a rato los apoyan a unos, a rato los dejan solos, porque no es ni siquiera por la ideología ni por la afinidad que van a meterse a apoyarlos o a no apoyarlos, sino por los intereses que eso les suponga en su juego de Risk, el gran juego del ajedrez de los imperios que se está barajando en este momento en Europa. Entonces, en 1821 empieza la guerra de los griegos contra los turcos, y esa dura hasta el 27, y al principio ellos no tienen los apoyos, no tienen el apoyo de Inglaterra, a pesar de que tienen una constitución liberal, un Estado de Derecho. Digamos, lo que proponen es crear un Estado de Derecho en el sentido más liberal, con todos los principios de Occidente que ellos generaron, a pesar de que en sentido estricto de la palabra cumplirían con todas las reglas de lo que Occidente llama civilización para el proyecto de país que tenían. Inglaterra no los va a apoyar, y por eso le digo, no es por afinidades ideológicas. ¿Por qué no los va a apoyar? Porque Rusia sí los apoya, y entonces Inglaterra lo que necesita es pararle a Rusia el carro. ¿Por qué los apoya Rusia? Bizancio, cuando Bizancio muere, cuando cae el Imperio Bizantino, los rusos van a tomar el legado de Bizancio. Ya había habido los matrimonios desde el principio, cuando estaban en la formación del mundo ruso, cuando estaba en la primera Rusia de Kiev. Olga había entrado en contacto con el mundo bizantino y les había propuesto que esa religión cohesionara a los rusos. Y después, Iván III se va a casar con Sofía Paleólogos, la hija del emperador asesinado de Bizancio, y se va a proclamar heredero de la Roma de Oriente, y como heredero de la Roma de Oriente, la palabra rusa para César es zar, y así él se va a proclamar zar de todas las Rusias. Entonces, el caudal de Bizancio se queda en Rusia. Rusia es la heredera de Bizancio. Es heredera desde la fe ortodoxa. Entonces Rusia se proclama, por un lado, protectora de la fe ortodoxa de Oriente, y con esa mirada intenta avanzar sobre Grecia y la apoya en su independencia contra los turcos. Cada vez que Rusia quiere aprovechar un proceso de estos, se pone una camiseta. Cuando los procesos se van a dar por el lado de Serbia,
Rusia es la protectora de los eslavos, porque ella es la nación eslava por excelencia. Entonces se pone la camiseta de los eslavos para apoyar a Serbia. Cuando el problema es con Grecia, se pone la camiseta ortodoxa, porque ella es la protectora de la iglesia ortodoxa. Y así se va poniendo camisetas, porque como tiene tanta diversidad cultural, pues cualquier camiseta le sirve, y ninguna de esas camisetas le gusta a Inglaterra, porque de todas maneras ahí empiezan a mostrarse las pugnas. Y es claro que el Imperio Turco Otomano se va a caer en algún momento, y todo el mundo está viendo a ver cómo le corre la butaca al Imperio Otomano, hasta que finalmente lo van a derrumbar. Entonces, en ese contexto, se da la lucha por la independencia griega. La lucha por la independencia griega es como una lana de un suéter, que usted ve una motica de un suéter que se está saliendo y la jala, y termina desbaratando todo el suéter, como pasan en los dibujos animados. La fiebre del nacionalismo balcánico arranca con la primera lucha por la independencia de los griegos. Esto es lo que va a detonar el polvorín de los Balcanes, que va a terminar al cabo de las 500 en la Primera Guerra Mundial. Esto va activando, la independencia de Grecia va activando el polvorín de los Balcanes, porque por un lado están las potencias disputándose los nuevos movimientos de nacionalismo que se están dando. Por otro lado, están surgiendo los nacionalismos, la segunda oleada de estados nacionales en Europa. La primera fue la de 1400, es cuando se forma España como estado nacional, y luego Inglaterra, Francia, Portugal. Entonces aparecen lo que llamamos estado nacional, lo que hoy se conoce como países, como estados. Es un invento europeo que arranca entre 1400 y 1600. Esa es la primera oleada. Aquí en el siglo XIX viene otra oleada de formación de estados nacionales tardíos, que durante todo este tiempo fueron parches y pedazos de los imperios, y que ahora se van a convertir en países. Es el caso de Alemania, es el caso de Italia, es el caso de Grecia, lo que quiere ser Grecia es el caso de Serbia. Entonces aquí hay una cantidad de nacionalismos que luchan por existir, pero que están debajo de unos imperios grandotes. Unos están debajo del Imperio Otomano y otros están debajo del Imperio Austrohúngaro. Y todo el mundo quiere constituirse en un Estado nacional en sí mismo, es decir, no formar parte ya más de ese imperio, y los imperios van a tratar de impedir que eso suceda, porque eso los va a desintegrar. Entonces, por un lado, los imperios no quieren desintegrarse. Por otro lado, los estados nacionales quieren existir. Y por el otro lado, las potencias están a la espera de cualquier papaya, la más mínima, para avanzar sobre esos territorios, apoyando las luchas de unos contra otros. Entonces estos son como tres círculos diferentes de un mismo ajedrez, que es el mundo en el siglo XIX. Y de ese ajedrez en los Balcanes, Grecia es el centro. Entonces empieza la lucha, y eso va a hacer que alrededor de esa lucha se vayan armando los demás nacionalismos. El nacionalismo serbio, todos los grandes reinos, y hay una enfermedad balcánica que siempre va a haber ahí, y es que todo el mundo reclama como suyo lo que fue su imperio o su cultura en la época de mayor expansión. Entonces, ¿qué sería la nación griega? Pues un rosario de pueblos regado por todo el Egeo, regado por la península balcánica, y que abarca la Anatolia, es decir, lo que sería Grecia sería una parte grandísima, porque mire, como era todo, eso era desde Sicilia, mejor dicho, si nos ponemos serios, y después usted va cogiendo toda la península balcánica en la parte que tiene que ver con el Mediterráneo, y en la parte de la montaña inmediatamente al ladito del Mediterráneo, y luego pasa al Egeo, y luego pasa a Turquía. Todo eso sería Grecia. Entonces eso se llama panhelenismo, es decir, todo lo que fue helénico ahora será el estado de Grecia. Pero a eso le corresponden una cantidad de panes. Todas las tribus hermanas que estaban regadas por toda Europa quieren hacer ahora un país,
¿Con qué límites? Si eso estaban distribuidos por todas partes. Entonces, el unir a todos los germanos para armar un solo país se llama pangermanismo. Eslavos en esa zona son un montón, porque hay eslavos del este, que son Rusia, Bielorrusia y Ucrania. Hay eslavos del norte, que son los checos, los eslovacos, los polacos. Y hay eslavos del sur, que son los serbios, los croatas, los eslovenos, montenegrinos. Entonces, los que quieren hacer una gran nación eslava, que Rusia dirigiría, por supuesto, se llaman pan-eslavos. Pan significa todo en griego. Pan significa todo. Entonces, los panhelénicos, los paneslavos, los pangermanos y este montón de panes no pueden estar juntos al mismo tiempo, porque cada uno de ellos implica que el otro no pueda existir. Entonces, todos esos panes van a chocar, por un lado. Por el otro lado, las intenciones de los imperios de no permitir ningún pan de nada, ni el pangermanismo, ni el paneslavismo, ni el panhelenismo. Por otro lado, las intenciones de las potencias de ver qué pueden pescar en ese río revuelto y cómo sus intereses no se vayan a ver afectados con toda esta cantidad de variantes que no pueden manejar. Todo esto está jugando ahí. Entonces, y todo esto, digamos, se concentra en los Balcanes. Y se concentra alrededor del nacionalismo griego, porque el nacionalismo griego es el que detona todo lo demás. Ellos son, digamos, los que son como la primera avanzada en la lucha por su independencia. Ahora, la independencia griega, si bien no va a ser respaldada por los estados en la primera parte, o va a ser intermitentemente respaldada, a rato la respalda Rusia, luego cuando ven que son muy, digamos que no son autocráticos, sino que tienen una constitución totalmente de derecho y todo eso, entonces no les interesa, los dejan a un lado, y entonces los apoyan los ingleses y los rusos los dejan, así se los van peloteando. Entonces a rato los apoyan y a rato los dejan solos, según la marea de intereses. Entonces eso se vuelve una cadena ahí de acontecimientos. Si bien los estados tienen una actitud totalmente, digamos, oportunista frente a la lucha de independencia de Grecia, esa lucha de independencia va a generar un espíritu, que es el espíritu del romanticismo. Es decir, el romanticismo también hace que los griegos estén planteando su independencia, y la independencia de los griegos hace que el romanticismo exista. Hay una interrelación ahí entre la lucha de independencia de los griegos y la formación del pensamiento romántico en Europa. Entonces todas estas figuras como Hölderlin, como Byron, como Nerval, todas estas figuras literarias que estábamos hablando la vez pasada, se sienten personalmente involucrados con Grecia, no solamente por el legado de la antigüedad, no solamente por el espíritu de la cultura griega, sino por los griegos de carne y hueso, los de dos patas que caminan por los Balcanes bajo la dominación turca. Entonces Grecia se convierte en un ideal, en una utopía, en una causa para una cantidad de gente que tiene sed de grandeza, de justicia, de una mirada magnánima y heroica del mundo, distinta a los mezquinos intereses que en ese momento se están moviendo en Europa. Entonces, por eso es que los románticos se van a ver tan profundamente involucrados con Grecia. Byron amaba a la Grecia antigua, pero Byron muere luchando por estos griegos de carne y hueso, por tratar de salvarlos y de ayudarlos en su independencia contra los turcos. Entonces, los románticos van a estar metidos así, desde la literatura y desde la vida, desde lo que desde su legado y desde su existencia real. Así van a estar involucrados con la independencia griega, y Byron por eso va a morir en los pantanos, tratando de defenderlos y de luchar con ellos, hombro a hombro por su independencia. Entonces, mientras todo esto va pasando, las cosas se van complicando cada vez más, y hay un momento en que esto, digamos, Grecia va a estar en una guerra muy dura, y esto va a ser bien complicado y bien fuerte, porque el Imperio Turco Otomano no va a permitir la independencia de Grecia, sino más porque eso es un golpe fatal. Y efectivamente, cuando se produzca la independencia, inmediatamente después van a venir las guerras balcánicas, 3 guerras balcánicas, para sacar a los turcos de la península.
Primero todos contra Turquía, y luego todos entre sí para repartirse lo que quedó de independencia. Entonces después es que las guerras balcánicas son para ver cómo va a quedar la Serbia, la Bulgaria, todo eso, cómo va a quedar todos los Balcanes y cómo va a quedar Grecia y cómo va a quedar la Macedonia. Todo eso se resuelve en las 3 guerras balcánicas. ¿Qué son las guerras balcánicas? Las de 1911, 1912 y 1913, el fin del Imperio Otomano en Europa. Es eso. Es decir, la segunda parte de lo que empezó en 1453 con la caída de Bizancio se va a resolver entre 1911, 1912 y 1913 con las 3 guerras balcánicas que sacan a los turcos otomanos de Europa. Sí, otro pedazo van a tener ellos en el Medio Oriente, pero eso es otro asunto. Eso lo resuelven ahí y se van a hacer los tratados y se van a establecer los límites de las naciones y nadie va a quedar contento y todo el mundo va a pensar que le deben un pedazo porque cada uno de ellos va a reclamar su permanencia en la historia durante el tiempo en que fueron más expandidos y más que tuvieron mayores cantidades de territorio y eso es incompatible. Entonces, en este momento, mientras están pasando todas estas cosas, mientras los europeos están trenzándose en una geopolítica tan complicada como la que hoy vivimos, tan llena de matices y de complejidades, mientras tanto, los grandes arqueólogos empiezan a descifrar los enigmas de la antigüedad. Y es en estas épocas en que Schliemann se va a descubrir Troya, basado en la leyenda. Precisamente el pensamiento romántico, que en ese momento está sacudiendo Europa, lo hace pensar que las leyendas son verdades, y va a buscar en la literalidad de la leyenda de la Ilíada, las ruinas de Troya, y lo más chévere es que la encuentra. Sí, ese se fue a buscar la más rara, y ahí estaba la más rara. Entonces, cuando Schliemann descubre Troya, esto sí queda muy fantástico, porque realmente sí existió. ¿Y dónde queda Troya? Pues en Turquía, es parte del Imperio Turco Otomano en ese momento. Es en esa época cuando el profesor de Gotinga empieza a descifrar la escritura cuneiforme de Babilonia y Asiria a partir de lo que sabíamos de los persas. Los persas son la llave para la escritura de la antigüedad. Entonces el mundo empieza a hacerse consciente de la antigüedad. Y los mundos de Asiria, Caldea, Babilonia, Grecia, Troya, Egipto, todos los misterios de las eras de las grandes civilizaciones empiezan a asombrar a los europeos, que descubren entonces el legado de la riqueza de la antigüedad. Esos descubrimientos que en ese momento estaban iluminando, porque es que el romanticismo también se nutre de eso. Imagínese usted que le cuenten que existe Troya y que existen todo, y que usted pueda ver los palacios de Sennacherib, de Asurbanipal, todo lo que fue la grandeza de la antigüedad. Eso es alucinante. Entonces el siglo XIX da el futuro porque es toda la época de la revolución industrial en forma, da el pasado porque es toda la época del legado de la antigüedad, y da las fuerzas de los nacionalismos que están atravesando de un lado y otro el continente europeo, las fuerzas del socialismo que está planteando mejores condiciones de vida para las poblaciones de la era industrial. Todo esto está pasando al tiempo porque la realidad es compleja y diversa. Todo, y pasa alrededor de Grecia. Entonces, cuando empiezan a descubrir todo esto, empiezan a descubrir los grandes tesoros, y la lucha entre los griegos y los turcos se va volviendo cada vez más brava, más fuerte, y hay un momento en que realmente los griegos no van a poder defender sus grandes tesoros, no pueden responder por ellos porque están en una lucha bravísima contra los turcos, no pueden responder por eso. Entonces, ¿qué pasa? Es verdad que la cosa en ese momento es grave. Es verdad que hay problemas serios de mantenimiento de esos monumentos en ese momento y en esa coyuntura. Entonces es ahí cuando llegan los ingleses, cuando llegan los franceses y cuando llegan los alemanes y se trastean enteritico el mundo griego para los museos. Entonces, ¿dónde está la antigüedad griega? En el Museo Británico. Se llevan los frisos enteros y van y los ponen allá. Y todo lo que en Grecia se ve como huecos, en el Museo Británico está ahí una cosa sobre otra, porque están desde las grandes tumbas egipcias que se llevan todas las tumbas completas, hasta los grandes frisos griegos. Entonces, esta es una época que unos llaman de conservación, porque de otra manera se hubiera perdido todo eso en la guerra, y otros llaman de saqueo, porque lo llevaron y no lo han devuelto.
y las dos cosas pasan al tiempo. Todos los tesoros que en ese momento, pero esto eran camionadas y camionadas, digamos, era una cantidad de cosas de todo el transporte de todo esto, eso eran cantidades de trenes, se van llevando todo esto. Y esa polémica sobre la presencia de toda la cultura griega en los museos sigue viva y sigue álgida, porque los griegos hoy alegan que claro que en ese momento ellos estaban en peligro de muerte, que claro que en ese momento ellos de verdad no podían defender ni garantizar la preservación de estos tesoros históricos, porque no podían ni siquiera garantizar su propia vida, pero que ya son grandes, que ya superaron todo eso y que ya está pasado el tiempo para que se los devuelvan. Entonces la gente del Museo Británico y de todos los grandes museos dice, pero es que lo que pasa es que nosotros hicimos que el mundo los conociera, y es por nosotros que el mundo los conoce, y mire cómo se los tenemos de bonitos y cómo se los hemos cuidado. Dice, pues muchas gracias, pero los devuelven. Y otros dicen, no nos vamos a devolver porque no ve que por nosotros es que el mundo los conoce, y en esas están. No han logrado que les devuelvan los frisos ni que les devuelvan toda esa cantidad de tesoros históricos que pasaron, por un lado por los ingleses y los franceses, por otro lado por los alemanes, y lo que no se robaron en esa época, lo que no se llevaron en esa época, se lo van a llevar en la Segunda Guerra Mundial. Así que eso, digamos, es parte de la suerte que está corriendo. Los tesoros de la antigüedad, que fueron descubiertos en el siglo XIX, todo este legado, no solamente lo de Schliemann, sino lo de Botha y lo de todos los demás, los tesoros que tienen que ver con el Valle del Tigris y el Éufrates, con la media luna fértil, con las ciudades de Ur, Lagash, de las grandes ciudades del mundo de la Mesopotamia, con todos los tesoros históricos de los templos asirios y de los Senecrips y de todas las formaciones de los pueblos que habitaron la Mesopotamia durante los principios de las civilizaciones. Todo lo que tiene que ver con eso, la primera escritura, la primera leyenda de Gilgamesh, el hombre que busca la inmortalidad para salvar a su amigo de la venganza terrible de la diosa Ishtar, la primera leyenda de la historia humana, todo eso que es en Sumeria, todo eso, los palacios, todo eso está en inminente peligro en este momento de nuestro relato, tanto como estuvo el legado griego durante las guerras de independencia frente a los turcos, porque todas las ciudades de Mesopotamia, más las grandes ciudades de Persia, a través de las cuales se conoció el legado de todo lo que hoy se llama civilización, están en la mira de lo que hoy llaman el eje del mal, y esto puede llegar a ser bombardeado en cualquier momento, y un bombardeo sobre el país de los dos ríos, llamado hoy Irak, significaría la desaparición del legado de la historia, de la escritura y la civilización en el mundo contemporáneo. Sepultaría para siempre quizás, o por lo menos por otros 2000 años, hasta que otros personajes de la talla de Schliemann y Botha vuelvan a aparecer de los escombros de lo que quede de ahí para contarnos lo que pasó. En este momento, un bombardeo sobre esas zonas pone en peligro todo esto, porque el Valle y el Tigris y el Éufrates corresponde al país de Irak, y las civilizaciones de Persia corresponden al país de Irán, y en la medida en que exista una decisión histórica de bombardear con uranio empobrecido, con toda esta cantidad de cosas que pueden pasar a estos pueblos, se bombardea el legado entero de la humanidad, y los grandes palacios de lo que fue el tiempo del Islam, y los grandes legados de lo que fueron las civilizaciones. La situación de estos pueblos en este momento es sumamente similar a la que pasaba en Grecia cuando estaban en peligro todo el legado durante la guerra de independencia contra los turcos, pero esta vez es muy difícil que alguien se los lleve, ni siquiera ese consuelo podría existir, porque nadie puede entrar allá en este momento, y lo que se llevan serían templos enteros que están en peligro.
Esperemos que las fuerzas de la civilización prevalezcan sobre estos tiempos tan difíciles y estos legados de todo nuestro pasado puedan preservarse para el futuro y otras civilizaciones y otras generaciones puedan conocer de la antigüedad lo que hoy conocemos a través del legado de la escritura cuneiforme y la primera leyenda de la historia humana, hoy en peligro. Entonces los griegos siguen en su lucha. Y finalmente, después de las guerras balcánicas, aquí se va armando cada vez más un lío muy grande, porque los griegos siguen en su lucha. La lucha griega desata todos los demás nacionalismos. Los demás nacionalismos se van a enfrentar a los imperios. El momento en que el imperio otomano lo van sacando de los Balcanes en las guerras balcánicas es también en el momento en que el imperio austrohúngaro se anexa a la Bosnia-Herzegovina. Y al anexarse la Bosnia-Herzegovina, traiciona no solamente al Imperio Otomano, sino las pretensiones de soberanía, de protectorado que Bosnia-Herzegovina tenía. Amenaza a los serbios y los serbios amenazan a los austrohúngaros. Y los serbios a su vez son la mano de Rusia en los Balcanes, por el paneslavismo, y es así por las dos vías, por la de ortodoxia, por la religión ortodoxa y por la vía eslava. Porque los griegos son ortodoxos pero no eslavos, son helenos. No son de ninguna otra parte, son helenos y lo que reivindican es un panhelenismo. Así que la vinculación con Rusia podría ser religiosa por lo ortodoxa. Sí, y además lo fue porque hubo un momento en que ahorcaron al patriarca griego, que eso es una cosa increíble, y entonces ahí fue cuando los rusos dijeron que el patriarca de Rusia respaldaría la Iglesia Ortodoxa griega. Pero con Serbia se juntan las dos cosas. Por un lado, la religión ortodoxa, y por el otro lado, el hecho de ser eslavos. Entonces, en ese momento, Serbia va a verse enfrentada con el Imperio Austrohúngaro. Y ya antes Serbia fue enfrentada, y ya antes Serbia fue traicionada, y a Serbia le pasaron por encima. Entonces ahora, y en ese momento Rusia iba a atacar, pero no tenía con qué. Ya no tenía con qué, francamente. En este momento va a suceder que, toda la situación se va confabulando para que todos los problemas de nacionalismos balcánicos y todos los problemas de manejos imperiales estallen todos a la vez. Entonces todo se está oscureciendo, y hay un momento en que sucede algo que detona el polvorín. Ese algo que detona el polvorín es el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo. Hemos dicho, hacía falta eso. Haga de cuenta un reguero gigantesco de combustible y pasó alguien con el fósforo. Entonces esto estaba haciendo combustión hace mucho tiempo, y aquí ya va a ser el momento en que estalle. Vinieron las 3 guerras balcánicas para sacar a los turcos de los Balcanes. Y luego de que los sacan, empiezan a repartirse entre ellos los Balcanes. Y se reparten la Macedonia. Y la Macedonia queda, pues todo el mundo tiene derecho a la Macedonia, sobre todo los griegos, porque era la tierra de Alejandro. Entonces empiezan a repartirse todas estas tierras. Bulgaria considera que quedó estafada en el reparto. Cada uno quería lo que cada uno era, y cada uno de ellos fue dueño durante 2 semanas de todos los Balcanes. Entonces si usted dice la Gran Serbia, eran todos los Balcanes durante 2 semanas. Si usted dice el panhelenismo, pues eso fueron como 1000 años de posesión de todos los Balcanes por Grecia. Si usted dice que los búlgaros también, entonces todos esos reinos que se formaron cuando el Imperio Bizantino se encogía, ahora reivindican cada uno su estado nacional después de haber sacado a los turcos de allá. Todas esas reivindicaciones al tiempo no son posibles. Y máxime si son las potencias las que van a terminar decidiendo los límites de todo esto, haciendo figuritas como por ejemplo crear un estado tapón entre el Imperio Otomano y el Imperio Austrohúngaro, un estado ahí para que nos pongamos de acuerdo en estos límites, que se llamaría Albania. Y así estos pueblos son hechizos, porque se van a crear en la pugna de todas estas diferencias y de todas estas reclamaciones. Entonces nunca van a quedar las poblaciones que son donde tocan, sino que todo el mundo va a quedar, mis amigos y mis primos van a quedar al otro lado, y al lado mío quedan unos que no son parientes míos. Entonces yo quiero que mis parientes vivan conmigo y que los que no son parientes míos se vayan de ahí. Y eso va a querer todo el mundo. Entonces, cuando todo esto está pasando, pues habíamos hablado del archiduque, del emperador Francisco José,
que por un lado le habían asesinado los anarquistas italianos en la creación de la Italia. Un anarquista italiano cometió el atentado que termina con la vida de Sisi Emperatriz, por un lado. Por el otro lado, el hijo, el príncipe Leopoldo, se va a suicidar con su amante María, cuando ve que no puede salvar el imperio, no puede vivir con la mujer que ama, no puede separarse de la mujer a la que está atado, y me ha dicho que su vida no tiene salida. Entonces hace una ceremonia con María, y se suicidan en la casa de campo de los Habsburgo en Mayerling. Y ahí va el segundo. Entonces, el último que queda es el archiduque. Francisco Fernando, archiduque de Austria, es el último de los Habsburgo. En el momento en que lo matan, están matando toda la descendencia de la casa Habsburgo, que para esa época lleva 500 años en el poder. Entonces, ese es el tamaño del crimen. Entonces, cuando eso pasa, es cuando inmediatamente Austria reclama rápidamente la cabeza de los serbios que cometieron el atentado. Pero el gobierno serbio dice que eso no fue un crimen de Estado, sino que eso fue un atentado de un grupo terrorista, que ellos los entregan. Austria no acepta ningún tipo de satisfacción distinta de admitir que fue un crimen de Estado. Los serbios hacen todo lo posible por demostrar la culpabilidad de los terroristas y por mostrar que el gobierno no está involucrado en eso. Pero ninguna solución de la Serbia le va a servir a los austriacos, que deciden atacar Serbia. Al atacar Serbia, al declarar la guerra a Serbia, inmediatamente los rusos, que son los aliados históricos de Serbia, pues van a atacar. Como existe el sistema de alianzas en esa época, y Rusia tiene alianzas con Inglaterra y Francia se ven metidas en el conflicto porque las alianzas dicen que si usted se mete con uno, se mete con todos. Igualmente, si Austria-Hungría está metida en el conflicto, pues Alemania también, porque Alemania es la aliada de Austria-Hungría. Y como cada uno de esos potencias y de esos imperios tiene colonias en ultramar, y esas colonias en ultramar también se van a ver involucradas en el conflicto, esto ya no va a ser solamente una guerra europea. El hecho de que tengan colonias y que tengan tantas en todas partes del planeta y las vayan a involucrar en esta guerra, la vuelve una guerra mundial. Y estalla la Primera Guerra Mundial alrededor del problema de los Balcanes. Y es por los Balcanes que estalla, es en los Balcanes que está, es alrededor del nacionalismo griego que se perdieron todos los demás, y es alrededor de la reclamación serbia que se va a producir todo esto. Y sin embargo, los Balcanes, que son los que generaron todo el conflicto, van a quedar completamente olvidados cuando la gigantesca conflagración queme Europa. El polvorín de los Balcanes es como un corto en la cocina. Haga de cuenta que se presentó un corto en la cocina que generó un incendio que quemó la ciudad. Entonces, después de que la ciudad se quemó toda, nadie se acuerda de que eso empezó por un corto en la cocina. El polvorín de los Balcanes es el corto en la cocina. Pero como la devastación fue tan grande, y como Alemania lo perdió todo, Inglaterra una generación entera, Francia quedó hecha una sola chamba por la guerra de trincheras. O sea, la dimensión de la Primera Guerra Mundial es tan grande, y lo que le va a pasar al mundo es tan tenaz, que a todo el mundo se le olvida los Balcanes, que era el corto en la cocina. Pero ellos siguen siendo problemáticos y siguen existiendo, y fíjese si no que en los 90s otra vez nos volvimos a ver con ellos. Entonces resulta que estalla toda esa, y claro, como la Primera Guerra Mundial quedó mal terminada, porque finalmente las cosas que la llevaron no se resolvieron en ella, sino que se agravaron con el Tratado de Versalles, pues va a haber una segunda, porque la segunda es la continuación de la primera. Entonces mire todo lo que va a pasar a partir del corto en la cocina, que es el polvorín de los Balcanes. Entonces la guerra
coge su propio curso, que el frente ruso se rompe porque estalla la Revolución de Octubre y se retira de la guerra, que el Imperio Austrohúngaro se viene abajo estrepitosamente y surgen los estados de toda la Europa central surgen ahí después de la Primera Guerra, que el Imperio Turco Otomano después de la Primera Guerra Mundial se desbarata totalmente, que es cuando la época de la rebelión de Lawrence de Arabia. Entonces, después de todo eso, ya, digamos, queda como de lado lo que pasó con los Balcanes, pero lo que pasó con los Balcanes, el hecho de que la gente no lo recuerde no significa que se haya resuelto. Eso sigue ahí y sigue en punta. Entonces, el Imperio Turco Otomano todo el mundo le va a echar mano ahí porque por un lado va a haber una rebelión de unos jóvenes turcos que quieren acabar con el imperio y hacer una nación moderna. Va a haber toda cantidad de factores alrededor del Imperio Turco Otomano. Y cuando los griegos se van a independizar finalmente, van a lograr su independencia y van a empezar a establecer los límites de su nación. Cuando el Imperio Turco Otomano, después de la Primera Guerra Mundial, queda hecho añicos, cuando aquello está manga por hombro, los griegos atacan a Turquía porque la ven completamente debilitada y porque tienen venganzas históricas terribles. Durante las guerras de independencia entre Grecia y Turquía, los turcos asesinaron miles y miles de griegos, cometieron genocidios gigantescos contra los griegos y contra las ciudades griegas y contra Salónica y todo eso. Y por el otro lado, los armenios, que son una comunidad cristiana también, cristiana ortodoxa que formaba parte del Imperio Turco Otomano, van a intentar independizarse durante esas épocas y los turcos van a matar 1 millón de armenios. A principios de este siglo, 1 millón de armenios de hambre, de desplazamiento y de asesinato físico. Las matanzas contra la población griega y contra la población armenia, que fueron tan grandes, el mundo no las vio por la falta de miniseries, porque no se registra sino lo que sale en miniseries, pero además porque es que como estalla la Primera Guerra Mundial y es una conflagración tan grande, entonces estos extremos de genocidio que sucedieron en esta época van a quedar en el olvido o no van a ser registrados dentro de la historia universal con la fuerza y el horror con que fueron vividos, porque la Primera Guerra Mundial y sobre todo el frente occidental de la Primera Guerra Mundial, que son las grandes potencias del siglo XIX, Inglaterra, Francia, se van a tomar toda la atención del conflicto y van a hacer que este pedazo quede en el olvido, como queda en el olvido Bizancio, como queda en el olvido Oriente, como siempre hay esa deuda histórica de olvido contra esta parte de la historia europea, que es tan presente como la otra, pero que tiene menos atención, menos conocimiento y menos seguimiento histórico que todo lo que tiene que ver con Inglaterra, Francia, Alemania o España. Entonces, en ese momento es cuando se produce la matanza del 1 millón de armenios y se produce la matanza de una gran cantidad de griegos, y se va cocinando un odio entre los griegos y los turcos, y entre los armenios y los turcos, la cosa más miedosa que usted pueda imaginar, eso no se puede ni ver. Y como ese odio estaba vivo ahí, y como los griegos consideran que los turcos les quitaron todo, que los dominaron 600 años, que quebraron la grandeza de Bizancio, ellos no llaman a Estambul, la llaman Constantinopla. Para ellos siempre será Constantinopla, y la iglesia de Hagia Sofía, que hoy es una especie de museo, para ellos es un templo y siempre será un templo, y la iglesia ortodoxa es el pasado más sentido y más inmediato de la cultura griega, más sentido todavía que la Magna Grecia de la época de Aristóteles, es esa época bizantina de esplendor y de grandeza que los griegos tanto reclaman en su vida cotidiana. Entonces, los griegos, en venganza por todo lo que sufrieron, cuando ven a los turcos en este estado de debilidad, los invaden. Y los invaden para recuperar las ciudades griegas que había en lo que corresponde a Turquía, que eran muchas. Los invaden exactamente lo mismo que hizo Alejandro cuando invadió la Anatolia para sacar a los persas
de las ciudades griegas que habían sido tomadas por ellos durante las guerras de Atenas y Esparta, pero se van entusiasmando, lo mismo que se entusiasmó Alejandro, y ya que están en las ciudades griegas, avanzan sobre el resto. Entonces los griegos invaden a Turquía, avanzan sobre sus ciudades antiguas y sobre el resto, y la avanzada griega, la venganza griega de los turcos, contra los turcos, y el no haberle puesto límite hasta dónde van a invadir, o sea, ahí ya no queda claro qué tanto es que usted va a recuperar, y qué tanto usted está invadiendo. Cuando ya ese límite se cruza, esa invasión va a desatar un nacionalismo turco tenaz, porque los turcos inmediatamente van a resentir esa invasión también, y los turcos por supuesto le den a cada santo una vela, porque ese imperio, como era de grandote, para poderse desintegrar entró en conflicto con todo el mundo. En ese momento surge la rebelión de los jóvenes turcos, como una reacción nacionalista frente a la invasión de las fuerzas griegas. Esa rebelión de los jóvenes turcos va a estar encabezada por un tipo que se llama Mustafa Kemal Pasha, que se conocerá ante la historia como Atatürk, padre de los turcos. Eso significa Atatürk. Este hombre va a empezar el proceso de modernización de Turquía. Este hombre es el que va a empezar toda la transición de Turquía, de ser un antiguo imperio paquidérmico y decadente, a pasar a ser una moderna nación europea del siglo XX. Y es en esa época donde se da una buena parte de la matanza de los armenios durante este tiempo. Entonces, ahí se desatan otras dinámicas, y los turcos reaccionan, y de todas maneras un montón de ciudades quedan del lado turco, lo que es Éfeso, lo que es Esmirna, de las grandes ciudades del mundo griego están en este momento del lado turco. Entonces, entre unas y otras guerras, como esto es un reguero de islas, unas quedan para un lado, otras quedan para el otro, y siempre hay alguien que dice que esa era de allí o que esa era de acá. Y bueno, nunca hay y no hay aún acuerdo entre cuáles de esas islas son verdaderamente griegas y cuáles son turcas. Y entre ellos existen toda clase de problemas que más adelante se van a agravar y se van a encontrar en punta en la isla de Chipre. Es ahí donde este conflicto turco-griego se va a mostrar en su forma más agresiva, es en la isla de Chipre. Entonces todas esas islas, Creta, Rodas, todas esas islas quedan en las reclamaciones de la formación de estas dos naciones, del Estado griego como tal y del país de Turquía que vaya a quedar después de que se disuelva el imperio turco otomano. Entonces ahí quedan estas dos, en eso no está de acuerdo nadie, y las potencias van a jugar de nuevo con estos dos pueblos, como jugaron con las épocas de los imperios, y los van a apoyar según los intereses que tengan en uno u otro lado. La inestabilidad en la que queda Grecia va a provocar una dictadura, y Grecia siempre va a estar entre la democracia y la dictadura, como estaba en tiempos de Solón y como estaba en tiempos de Pericles, que a rato llegaba un dictador y otra vez volvía a la democracia, y así. Entonces los griegos van a tratar de formarse como puedan con lo que hay, van a tratar de reconstruirse, y en el periodo entre guerras es cuando va a llegar a Grecia, primero a ir allá y luego a ir a Egipto, un tipo que se llama Lawrence Durrell. Y Lawrence Durrell, con el espíritu del mundo griego, va a escribir primero él vivió en Grecia y luego se fue para Egipto, y en Egipto va a escribir el Cuarteto de Alejandría. Y el Cuarteto de Alejandría, las 4 novelas, las que tienen que ver con Justin, Baltasar, Montolive y Clea, son una narración de todos estos pueblos a través de una ciudad que es ella misma protagonista de todas las novelas, que es Alejandría. Y esa es la época en que los grandes intelectuales empiezan a llegar a Grecia para ver a la Grecia de carne y hueso. Y a esa Grecia de carne y hueso le van a dedicar sus obras literarias. A esa Grecia de carne y hueso es la que van a adorar, y es de esa Grecia que vamos a conocer la historia de Sorba el griego, y todas esas historias van a surgir en este periodo entre guerras. Es decir, una nueva mirada romántica hacia Grecia sucede en el periodo entre guerras, no solamente por el legado de la antigüedad, sino por lo que son ahora en carne y hueso. Entonces mucha gente se va a enamorar de los griegos como personas. Y en este periodo donde se produce tanta literatura y donde se produce tanta ensoñación, estamos antecitos de la segunda parte del conflicto,
la Segunda Guerra Mundial, que es cuando los italianos y los alemanes van a invadir a Grecia, y allá van a pasar cosas desde la ensoñación de Mediterráneo hasta las barbaridades del capitán de la mandolina. Toda clase de cosas van a pasarle al pueblo griego. La Segunda Guerra Mundial, la guerra civil, la era moderna, los tiempos de Irene Papas, de Nikos Kazantzakis, de toda la intelectualidad griega, de María Callas, hasta Aristóteles Onassis y el jet set. Todo esto va a suceder en el siglo XX y eso es lo que vamos a ver en el siguiente capítulo. Entonces, desde los espacios románticos de Lord Byron, enamorado tanto de la clásica cultura griega como de ellos mismos, desde el descubrimiento del pasado, desde el nacionalismo griego, desde los ideales panhelénicos, desde las fuerzas encontradas que conflagran el mundo, desde los incendios que generaron los Balcanes y quemaron a toda Europa, desde la historia de los griegos tratando de buscar un lugar en la modernidad como lo tuvieron en el mundo antiguo, en la narración de Ana Uribe, en la asistencia técnica César Moreno, y para ustedes feliz domingo.